Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo le va? Quería compartirle hoy la palabra, ¿sí? Es una palabra poderosa que en estos últimos tiempos lo necesitamos esta palabra, como se ha venido hablando en otras prédicas, ¿sí? Del gozo. Por ejemplo, el domingo pasado el pastor Nayen habló del gozo, que debemos gozarnos en medio de las crisis, ¿sí? Como la fe. Ahora es una palabra que lo estuve meditando y realmente me llenó mucho. Espero que esta palabra también a ustedes lo llene y que le dé ánimo, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos atravesando. El título de la palabra es cultivar la paciencia en medio de las pruebas. Como pueblo sabemos, como hijos también, como pueblo y como hijo de Dios sabemos que las pruebas son parte de la vida cristiana. Amén. Ya que a través de las mismas el Señor nos va perfeccionando, nos hace crecer en la fe y nos permiten ver la gloria de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en Santiago, sale mucho esto de la paciencia, de este tema, de la paciencia, ¿sí? Vayamos a la palabra. Por ejemplo, busquemos Santiago capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer versículos 2, 3 y 4. ¿Sí? Dice, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Veamos qué es paciencia. Buscamos en el diccionario qué es paciencia y el diccionario nos dice que es la capacidad de sufrir, tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Pero también dice que es la calma o tranquilidad para esperar. La historia de Job nos enseña, ¿sí?, sobre la paciencia, la fortaleza en medio de las pruebas, ¿sí? El Señor probó a Job en 3 áreas: área económica, área de la salud, área de la familia, ¿sí? Y no solamente lo probó en esa área, sino que Job tuvo que escuchar los consejos de los amigos que los fueron a visitar. En vez de alentarlo, decían que todo esto, que lo que estaba pasando Job, este sufrimiento que él estaba llevando, era por su propia culpa, porque los amigos decían que él tenía la culpa de haber pecado contra Dios y por eso Dios se enojó con él, pero no era así. ¿Cómo termina la vida de Job? La vida de Job, el libro de Job termina cuando le dice el Señor: de oídas te habías oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Job fue un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre perseverante, un hombre paciente. Con eso que hizo el Señor con este hombre, después de sacarlo de la prueba, le restituyó el doble de todo lo que había perdido. Y no solamente le restituyó la economía, sino su familia y le restituyó su sanidad, ¿sí? Ahora, sabemos que la paciencia, igual que el gozo, igual que la fe, son frutos del Espíritu, ¿sí? Espiritualmente, la paciencia está relacionada profundamente con palabras clave, tiene una estrecha relación, ¿sí? De estas palabras podemos hablar que la paciencia está relacionada con la calma y la paz, que la paciencia está relacionada con la fortaleza y que la paciencia está relacionada con la perseverancia. ¿Qué quiero decir con esto? Calma y paz
frente a las pruebas, fortaleza para aceptar la situación, perseverancia para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Qué es lo contrario de paciencia? Es la impaciencia. Actualmente nosotros somos impacientes porque queremos controlar todo y que cuando nos salimos del control, del supuesto control, ¿sí? Nos volvemos impacientes. Llegamos a tal punto que tenemos emociones negativas. Dentro de las emociones negativas tenemos el enojo, la ira, la rabia, ¿sí? Tenemos frustraciones, ¿sí? Tenemos estrés, ¿sí? Nos llega a la angustia, a la depresión, porque somos impacientes, queremos ya todas las cosas, tenemos malas relaciones entre nosotros mismos, ¿sí? Pero acá dice el Señor que tenemos que empezar a cultivar la paciencia. El beneficio de cultivar la paciencia es que nos elimina el estrés, es que nos ayuda a evitar la depresión, es que nos ayuda a pensar positivamente, es que nos ayuda a sentir sensaciones positivas que nos permiten esperar la respuesta con una sonrisa, con una alegría y con un gozo. Pero me pueden decir, ¿pero cómo cultivamos la paciencia? Fíjese cómo lo podemos cultivar en esto. Mire, una de las formas más efectivas de cultivar la paciencia es confiando en Dios. Levantemos la mirada hacia nuestro Señor Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Fíjese lo que decía David en Salmo. Vamos al Salmo para que vean qué es lo que decía en Salmo. David decía en Salmos 40, vamos a Salmos 40. Leamos, versículo 1, 2 y 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán a estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Al Señor nos compara como las águilas. Las águilas, ¿qué dice en Isaías 40? Isaías 40, versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con esto quiero decirle, cultivemos la paciencia. Para cultivar la paciencia tenemos que tener confianza en Dios. Tenemos que darle gracia a Dios, tenemos que buscar el propósito de Dios, tenemos que siempre recordar sus promesas se cumplen, sus promesas se van a cumplir, amén. Afirmar que Dios es soberano y que está en control de todas las cosas, de todas las circunstancias, de todas las crisis, de todas las pruebas, amén. Control de todo, Él tiene todo, ¿sí? No permitas, hermano, que tu paciencia flaquee ante circunstancias que no podemos cambiar. Esto, lo que está pasando en este momento, no podemos cambiarlo, ¿sí? Si superamos esta prueba con paciencia, significará que hemos demostrado fortaleza en el espíritu, de espíritu y fe. ¿Sí? Y vamos a tener un crecimiento en la fe, ¿sí? Amén, amén. Una cosa que muchas veces nosotros decimos, paciencia es ser paciente y ser paciente es ser pasivo. No, es erróneo, no es ser pasivo. La paciencia, lo que está hablando acá en Santiago, es activa. La paciencia no es resignación pasiva. No es dejar de actuar porque tengamos miedo. La paciencia significa esperar en Dios. Tenemos que esperar en Dios de forma activa, ¿sí?
Esta es una actitud necesaria para estos tiempos, ¿sí? Es necesaria cultivarla. Amén. No podemos decir la paciencia la podemos esperar sentada, no, tenemos que empezar a enfocarnos, tenemos que cultivar la paciencia en la confianza de Dios, esperar las respuestas de Dios. Esto es un momento que tenemos que mirarnos, levantar nuestra mirada y mirar al cielo, al eterno. Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, Él es nuestro pronto socorro. Amén. Nosotros somos pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Por eso yo te animo, en el nombre de Jesús, empecemos a cultivar la paciencia. Empecemos en nuestras relaciones, que en este momento estamos en nuestras casas, cultivemos paciencia, ¿sí? Para que las bendiciones lleguen pronto. Amén. No seamos impacientes. Amén. ¿Sí? Quiero terminar con esto, con esta oración. Padre nuestro, perdónanos si hemos sido impacientes. Señor, enséñanos a descansar en ti. Señor, enséñanos a entender de una vez para siempre, ¿sí? Que la única vida que vale la pena vivir es una vida en fe, ¿sí? Tenemos que esperar pacientemente, ¿sí? Que tus promesas se cumplirán. No se olviden de la historia de Job. La historia de Job es una historia que es tremenda. No se olviden de la historia de Job. Y no se olviden cómo terminó Job después de perseverar pacientemente de todas las pruebas que Dios le había permitido pasar. O sea, vamos para adelante, iglesia. No bajemos los brazos. Levantemos los brazos aún más arriba. Levantemos los brazos. Porque nosotros tenemos nuestro socorro, nuestro auxilio, está el que murió en la cruz, el que nos redimió, el que pagó un alto precio. Amén. Y sabemos y tenemos la certeza y la convicción de que Él no nos abandona, no nos va a abandonar jamás. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias.